la documentoscopía aplicada a la materia mercantil. Buenas tardes, profesor. Hola, Diego, muy buena tarde. Un gusto saludarte. La sesión Mismo pasada digo. hablábamos sobre cómo interpretar o reconocer que un documento de los que se emiten, de los llamados títulos de crédito y no títulos de crédito, pueden ser sujetos de una prueba pericial. Hoy había comprometido a hablarles sobre grafoscopía, pero me pidieron que ampliara sobre documentoscopía. Aclaro, son materias que se cursan en todas unas carreras, o sea, son materias de 4 años, 4 años y medio. Extendí documentoscopía, vamos a verla. Vamos a enfocar el marco conceptual, que es el sentido de esta materia, su alcance y su fundamento legal, de dónde proviene, por qué proviene. De esta manera, lo primero que vamos a decir es que, bueno, el documento como tal es un objeto material. En él, muy importante, incorporas derecho, incorporas el sentido legal de aquello sobre lo que tú vas a vivir para toda tu vida. Y desde luego, en ese documento va a haber un sentido de letras que van a tener una situación declarativa, es decir, van a expresar palabras, textos que van a afirmar alguna situación en favor de una persona y en perjuicio de otra más. Eso es lo primero que tenemos que ubicar. Y en un segundo sentido, en el nivel representativo, lo que vamos a poder ubicar nosotros es que un documento de acción lo que va a tener es, estoy informando cuántos ingresaron. Lo que vamos a encontrar entonces en un documento fundatorio de cualquier acción es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es el elemento material, es el elemento tangible, es el que uno percibe con los 5 sentidos y que desde luego van a poder ser realizados o contextualizados por 2 efectos. Un efecto físico-químico, es decir, en el sentido objetivo, el cómo está elaborado un documento, su superficie, el soporte que inscribe en él, el tipo de pigmentos, el corte que ese documento tiene o que nace a la vida. Y los ejemplos claros son, bueno, es una hoja tamaño carta, una hoja tamaño oficio, media carta, un cuarto de carta, doble carta, folleto, etcétera. Ahí están los contextos. En cuanto a los elementos alegóricos, qué tipo de elemento es, si es figurativo, representativo, declara, si tiene imágenes, símbolos, signos, si tiene un sentido incorpóreo o intangible y el contenido que llega a tener ese documento. Es lo primero que tendríamos que ver. Es importante que ustedes empiecen a manejar ya la palabra falsedad para su vida porque van a vivir con ella. Ya se abandona el estatus de niño, ustedes ya asumen el papel de un adulto y lo primero que van a vivir al momento de contextualizar su capacidad de goce con la capacidad de ejercicio es enfrentar las posibles acciones civiles o penales que se puedan derivar por la convivencia de los seres humanos. Y así, de manera lisa, informarles que la palabra falsedad implica faltar a la verdad o a la autenticidad, dicho sea, en palabra o en papel. En derecho, pues es un delito. Alterar o simular la verdad es un delito, tiene efectos relevantes, son delitos calificados dolosos o culposos, y ahí arrancamos con ya incrustar en documentos cómo puedo falsear. Y al falsear, bueno, en documentos públicos o privados, es alterándolos, incluso en monedas, en timbres, en marcas. Y así, la palabra falsear, de falso, lo que busca es corromper una cosa, volver real o inexacto algo que no lo es. Eso es lo primero que tenemos que ver. La falsificación, ¿qué es entonces? La acción y el efecto del ser humano para falsificar algo, o sea, para faltar a la verdad. Eso es lo primero que tenemos que ubicar. Un documento tiene 2 partes.
La parte objetiva, la tangible, la que veo con mis sentidos. Y la parte subjetiva, el contenido, lo que tiene con letras escrito o diseñado ese documento. Así también, vamos a encontrar entonces clases de papel. Y las clases son muy variadas. Vamos a encontrar muchísimo papel y todo él tiene un gramaje. ¿Qué es un gramaje? Cuando lo vean ustedes, bueno, que lo vamos a pesar se va a pesar en gramos. Lo primero que tenemos que ubicar. Los pesos, bueno, las marcas están sobre 40 gramos sobre metro cuadrado. Y aquí ustedes, si buscaran en el papel común y corriente, por ejemplo, el carta o el oficio, se han dado cuenta que para imprimir, por ejemplo, esta hoja de papel bond, aquí dice 75 gramos sobre metro cuadrado, guión 20 libras. Y estamos hablando de hojas tamaño carta. Bueno, esta hoja es la común, la que utilizamos para imprimir en diferentes materiales que tenemos, pero les quiero presentar este es mi transportador. ¿Se acuerdan que les dije que puedo medir con transportador? Lo mandé a hacer en un acetato. Ese acetato pesa, en un peso. Si nos fuéramos a buscar, por ejemplo, en papel para elaborar diferentes situaciones, artes gráficas o eventos sociales, encontraríamos que hay papeles como este que tienen características ahí. Esos son los gramos, es decir, el grosor que llegan a tener de acuerdo a la norma internacional o la norma oficial mexicana. Y así podemos distinguir las diferentes clases de papel. Por ejemplo, esta es opalina blanca, que me sirve bien para elaborar un peritaje, pero es gruesa. Y no sé si vieron el brillo que tiene. Tiene brillo por un lado y por el otro lado es mate. Quiere decir que para que yo imprima fotografías de alta calidad, utilizo el frente brilloso y con él hago dictámenes. Tengo bastante material sobre eso. De hecho, es con lo que yo trabajo aquí en el despacho. Es parte de lo que hago en mi trabajo diferente al que diseñé en la escuela. Y de esta manera, pues, tiene relación con lo que estamos viendo en la diapositiva. Encontramos entonces papel cebolla, que es a través de pasta química y celulosa de paja, que su peso llega a ser de 15 a 25 gramos sobre metro cuadrado. El papel calco, que lo hacen o calca, lo hacen a base de bisulfito, sin carga. Se refiere que su transparencia no se obtiene por inmersión de aceites vegetales o minerales, sino se obtiene, es el famoso documento que ustedes conocen como el papel carbón. Si recuerdan ese papel carbón que ustedes ya no usan. Nosotros sí lo usábamos mucho en nuestras épocas. Hoy día ya no lo usamos. El papel para escribir, bueno, tiene superficies satinadas, impermeables a las tintas. Eso es lo importante para que no se escurra y no lo traspase. Algunos son engomados, de fuerte cargado. El peso de ellos va entre 64 y 100 gramos sobre metro cuadrado. El cartón, fíjense el cartón, ¿qué peso llega a tener? Llega a tener un grosor de 200 a 1.0 gramos. O sea, es grueso, es altamente grueso. Y su descomposición a razón de milímetros va de 0.03 a 1 milímetro. Es una pasta muy compuesta, muy fuerte. Va a haber papeles especiales. Estos son con los que vamos a poder hacer papel moneda o vamos a poder hacer pasaportes, visas, antes el famoso INE y después de ello letras de cambio, cheques, pagarés, acciones de empresas, acciones o pagares bancarios, son los que se pueden checar. Pero si me dijera, bueno, profe Ángel, pues ya no se habló de papel, pero ¿qué onda? O sea, ¿eso para qué me sirve a mí? Para poder dictaminar o peritar, necesitas conocer el tipo de papel, porque lo que vas a poder hacer con él es medirlo. Déjenme enseñarles uno de mis aparatos con los que mido papel. Este aparato ustedes lo conocen, algunos lo han utilizado.
Es una caja. Bueno, sí, pero esta caja tiene adentro este instrumento. Este instrumento, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Sabe? No, ni idea. No tienen idea. Pues bien, si yo quisiera medir los interiores, fíjense, lo voy a abrir, los interiores, ahí no me veo, voy jalando mi dedito y esta parte es la que puede medir interiores. Y si quiero bordes exteriores, y si quiero medir interiores, son estos. ¿Pero cómo? Bien fácil, una hoja de papel, y lo que hago para tomar medidas milimétricas es acercarlo, llegar al punto, y en el punto que tiene, esto es una regla, ahí me saca la medida, y ahí aparece. La hay también digital, pero ¿cómo se llama esto? Entonces, mide exteriores, interiores y esta cosita que salió. ¿Se dieron cuenta? Sale aquí una línea. Mira, conforme voy trabajando. Bueno, ¿qué va a medir? Por ejemplo, yo tengo este traste. Son mis pastillas de Naproxen, por cierto. Entonces quiero medir esto, ven el hoyito. Lo que voy a hacer es tomar esta pieza. No puedo responderte a eso. Y ¿Puedo medir. ayudarte con alguna otra cosa? No, Siri, gracias. Perdón, es Siri. Entonces, mido con esto. Lo ingreso, lo pongo adentro. Y ahí ya sé que esta es la medida interna que tiene este objeto. Ah, pero tiene un fondo. Ah, bueno, voy a medir el fondo. Lo pongo aquí a la entrada y dejo que caiga todo. Llego al punto en el que este objeto tiene esta profundidad y está reflejada a razón de 7 centímetros, 7.20 centímetros. Aquí está su medida. ¿Para qué me sirve? Bueno, el papel tiene un grosor que yo les dije. Entonces, para medir el grosor del papel, lo coloco aquí, ingreso el papel hasta el fondo, cierro, saco el papel y mide 0.06 milímetros sobre metro cúbico. Esta es una de las herramientas que tenemos los peritos en grafoscopía y documentoscopía para medir eso. Y entonces, bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué se puso a medir un abogado? Pues si yo soy abogado, yo no soy ingeniero, yo no soy arquitecto, yo no soy químico. Pregúntenle a Nenetsin, pregúntenle a Juan, pregúntenle a Miguel, porque ellos son los que utilizan este tipo de aparatos. Pues bien, para mí como abogado, como especialista en la documentoscopía y grafoscopía, voy a hacer una medición métrica y una medición óptica de un documento que esté tildado de falso. ¿Para qué? En ocasiones hay errores en las dimensiones de longitud, o sea, largo, y ancho en el papel que no es el adecuado para hacer visas, para hacer pasaportes, para hacer INES, llevan una diferencia notoria y ahí es a donde el perito debe de conocer las medidas conforme a la norma oficial mexicana. Incluso al hablar, por cierto, el nombre aquí lo tienen. ¿Sí conocían ustedes el pie de rey? ¿O vernier? ¿No lo conocían? No, yo no. O no me suena. Es este. Se llama vernier o pie de rey. Y mide, vuelvo a repetir, mide en esta parte, mide exteriores, para que uno pueda medir de un pagaré. Aquí tengo un pagaré, vamos a hacerlo con un pagaré. Está muy largo, no cabe, profe Ángel. No cabe, pero en su ancho sí cabe. Y en su ancho puedo ingresar el documento. Lo demás lo mido con una regla. Lo estoy haciendo de manera burda. Y en promedio, este mide
Este es su medio. Entonces, vamos a sacar de este en promedio 8.90 centímetros. Ahora, su grosor, bueno, lo voy a sacar acá para esto. En este no hay tanto problema. Donde hay el problema es en un billete. El billete tiene una textura especial y para las falsificaciones no es igual. Ahí estoy midiendo el grosor. Para eso se utiliza este tipo de situaciones. Esto es más o menos caro, pero si ustedes quisieran un vernier o un pie de rey digital, se podría pues, jalar o comprar uno, pero sí es más caro. Pues bien, el peso en la hoja de papel es por metro cuadrado, ese es el gramo, así se pesa y se puede incluso medir. ¿Qué más buscaría? Bueno, si ya les dije que hay un examen métrico y que significa medir, voy a buscar las medidas según la norma oficial mexicana de los documentos que voy a medir. Y al medirlo, al calcularlo, voy a utilizar el instrumental necesario, llámese vernier o pie de rey, digital o manual, este es manual. Y después de ello, lo que voy a hacer es trazar un comparativo con lo que dice la norma oficial mexicana con relación a lo que yo encontré. Y de esa manera es como voy a poder determinar si mide lo mismo que lo que la norma marca. Pero si yo hiciera un examen óptico con la vista, ¿qué voy a buscar en un pagaré o en un billete? Lo que voy a buscar es la calidad que tiene de opacidad. O sea, es opaco, no es opaco, es brilloso, es mate, es transparente. Y aquí me dirían, bueno, ¿y eso para qué? ¿Cómo se hace? Pues la mejor de las fórmulas es que ustedes vean los instrumentos con los que se puede trabajar. Este aparato, el Cyclope 1, no lo he utilizado. El Atlas no lo he ocupado. Este es de fiscalía y un particular no tiene acceso a él. Pero, por ejemplo, este microscopio que está aquí, sí lo uso. Tengo uno. Tengo este otro. Este lo uso también. Por ejemplo, esto con las cámaras. Yo les enseñaba las cámaras la ocasión pasada. Esta es una cámara reflex que tengo, que tiene la misma envergadura. Tiene muchos lentes. Entonces tú lo que haces con los lentes es ponerle más o menos lentes y filtros para evitar que la luz no llegue. Te fijas en un documento como está, lo captas, abres en ocasiones el sentido de tu máquina. Esta no tiene pila ahorita. Enfocas y tomas la fotografía. Y aquí tienes una cámara que te lo puede hacer. Esta es una cámara reflex. Si tú lo quisieras hacer con tecnología, bueno, ocupas la cámara, la que sí está para ello. Una Nikon, por ejemplo, esta es especial, esta es automática. Y con ella me voy al tiro, genero y en el display veo lo que quiero copiar y de esta manera acerco mi trabajo a lo que pretendo buscar, que sea el material que haya sido falsificado. Que eso es lo primero que yo tengo que hacer. Tengo que buscar el elemento de la falsificación con los instrumentos que tengo. Hay una cantidad enorme. Hay lentillas, hay por ejemplo, aquí hay un manejo de luces, si lo están viendo, se utiliza la luz morada, la luz azul. Este aparato es muy bueno, ilumina con luz morada, luz UV, y te permite detectar cuando un documento tiene una alteración. Son instrumentos sofisticados, incluso te permiten ver a gran acercamiento el calibre de una bala y el desgaste que tiene una bala. Es algo muy importante. Llegas a este nivel, llegas al nivel que les voy a enseñar ahorita para poder visualizar hasta dónde el catálogo te permite ver este tipo de marcas. Miren, por ejemplo, este material lo que está presentando es un daño. Si yo encuentro algo que tenga un daño idéntico y esto lo llego a generar en un cuadriculado, vean el rayado que tiene. Es auténtico, es personal y solamente se ve con microscopios. Este tipo de microscopios son caros y pues solamente los trabajan regularmente en la fiscalía
o los que se dedican de manera completa a este tipo de situaciones. Yo pude sustituir, ya les había enseñado, ese tipo de microscopios con mi CPU a través de este. Este es un Celestron y tiene la intención de localizar a 400X marcas que se observan en documentos, incluso que pues tenemos, me fui, ¿verdad? ¿No se ve? Que es algo que nosotros no tenemos en materia de prueba pericial en el país. Es un faltante que en el país no hay. Este tipo de materiales son los que utilizamos con esas características. Y bueno, lo importante del tema es que ustedes vean de dónde sale y qué es lo que podemos utilizar por si les interesa esta carrera, la puedan generar y de esta manera en el examen óptico puedan ustedes visualizar el grado de liso que está el instrumento. Esto puede ser con el tacto, el tipo de rayado lo vas a ver también mapeado, con cuadrícula, como les decía, con anotaciones marginales, con luz fluorescente, sea clara o oscura, para efectos de que puedas el papel contrastarlo y poder ver si está corrupto o no. Y sobre todo, identificar en los papeles las medidas de seguridad. Llámese marcas de agua, fondos, fibrillas, que se muevan las piezas, etc. Importante, el color, el tono y el brillo de los objetos. Y las características de los bordes, como ustedes lo vieron allá en la otra imagen que teníamos. Entonces, esto es lo que podemos sacar nosotros adelante en materia de documentoscopía. Y en el mismo examen óptico vamos a poder visualizar el tipo de papel seguridad que se utilice en billetes de banco, pasaportes, documentos de identidad, cheques, sobre todo para protegerte de la falsificación o alteración que de estos documentos llegue a haber. Y esto, pues es un tema en el que tú te vas adentrando y vas generando mucha, pero mucha especialidad en ello, mucha experiencia, para encontrar fraudes en un documento. ¿Qué es un fraude? Ya decíamos que anotar algo falso en un documento. Y de esta manera vamos a encontrar en documentos importantes imitaciones, incluso de facturas, de billetes, alteraciones fraudulentas en los documentos verdaderos, agregados, cosas que no las tienen, se las ponen para efectos de que haya una realidad que no cualquiera pueda visualizar. Y obviamente el uso de documentos auténticos en blanco que sean expedidos y datos imaginarios. Aquí se van a reír porque hay gente que sí lo llega a creer. Yo sí he visto en lo particular en la venta de plazas que hay gente que genera hojas falsas del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, donde recomiendan, por ejemplo, a Ángel Amado, para que tome una plaza de esto o del otro, y Ángel Amado va y suelta 50, 100, 200 mil pesos, y al rato resulta que ese logo lo bajaron de una página del Senado. Son complicaciones que se ven. Si yo hablara de imitaciones de un documento auténtico, lo que diría es que es una reproducción fraudulenta. ¿Y cómo se vería? Bueno, pues la voy a encontrar a través de la calidad eficiente del objeto, porque tiene falta de nitidez en los trazos, porque es una definición escasa, porque es imperfecto el matiz o el tono de ese texto que se está incrustando en el documento, y sobre todo, las medidas de seguridad en cuanto a imitación son pobres. La calidad del papel, la marca de agua, las fibrillas fluorescentes, y ahí es, por ejemplo, en un negocio, si ustedes tienen un negocio, que te piden que utilices, cuando se hace una compra, lo que hace el defraudador es el robo hormiga o la incrustación hormiga de los billetes, sea de 100, 200 o 500, va, lo cambia, le dan un cambio con dinero auténtico, va a otro lado, hace lo mismo y va obteniendo el dinero de 200 pesos, pues obtiene 180 para abajo, depende de lo que gaste, o el de 500, y ahí va metiendo el dinero. Dos opciones te dan. O tienes esa luz morada que tanto se ve en los bancos, o compras esa pluma
que provoca que se haga un corrimiento o un chorreado de la tinta con la que se incrusta en ese papel, que no es papel de seguridad. Y así es como han visto billetes marcados. Ahora, no te preocupes. Si te encuentran un billete de esos a ti, yo lo saqué de tal lado, yo no soy un defraudador, hágame el favor de entregar mi recibo para que mande usted ese billete al Banco de México y el Banco de México se produzca. Y yo haga el reclamo a quien le tengo que hacer por haberme entregado ese billete falso. Porque el circular billetes falsos es un delito, pero tiene que tener todo un mecanismo legal. No nada más así que te espanten. A mí me ha pasado que he ido al banco, he presentado billetes. Oiga, es que está usted defraudando. No, señor, acabo de sacarlo del cajero de ustedes, pero tenga el billete, cámbiemelo y hágame el favor de entregar la ficha que corresponde para que usted me lo entregue en el término de 30 días, ya certificado por Banco de México. Si eso no es, haga la investigación en su cajero y me devuelve mi dinero. Punto. No te dicen nada. Te devuelven, ellos cancelan, destruyen el billete. Eso es como ocurre. Hay imitaciones parciales. En las imitaciones parciales regularmente se da en sellos, en rotulones, en las tintas, por ejemplo, en estas. Esta es una del sindicato. Este es un sello que tengo. A lo mejor al estamparlo, alguien venga y de este estampado que se hizo, de este incrustado, alguien modifique esto o modifique la estructura de esto en una imprenta, o alguien se atreva, esto es de manera, un sindicato pues es particular, pero pues alguien se atreva a alterar este sello, que es el sello oficial. Este no lo puedo marcar en papel porque es un documento oficial y yo estaría cometiendo una falta grave, pero se los enseño. Esto es lo que contiene el sello oficial y son caracteres que llevan medición. Y aquí yo les diría, bueno, ¿cómo sé que es un documento oficial? La Secretaría, para dármelo, me entregó un oficio y si hubiera una alteración de este documento, porque este es un documento en materia de gomas, se tendría que verificar si mide lo que el oficio que me enviaron en su largo y lo que en su ancho debe contener, y de esta manera se estaría autentificando que es un sello que reúne las características legales de ser un sello oficial. ¿Qué requiere este sello? Requiere mi nombre, mi firma y a la izquierda que se incrusta. Así es como ese documento adquiere un valor. Si no lo hay, si se falsifica y alguien intenta o inventa, bueno, pues ahí estaríamos en presencia así de un delito. La siguiente diapositiva, por ejemplo, la fotografía falsa, esa la podemos hacer. Saben ustedes que hoy día con los diferentes filtros, quitas y pones gen, que nosotros llegamos y pues el hoy día a través de la tecnología, lo que hacemos es buscar hacer imitaciones, pero sin provocar un daño a una persona. Las alteraciones fraudulentas en documentos verdaderos. Estas son incrustaciones que se llegan a hacer a través de algunos apartados. Vamos a manejar 5. La supresión de datos, por ejemplo, a través, yo se los dije la ocasión pasada, a través del borrado o raspado químico podemos obtener el quitar. Por ejemplo, si la tinta es una tinta no tan potente y donde dice 2000, intento borrarlo con una goma, voy a alterar todo esto, pero esto no se va a ver. Esto se va a ver cuando haya un macroacercamiento y en ese macroacercamiento no se vea que quité la tinta, sino se vea que corrompí los filamentos que están en el fondo de ese texto azul, porque ese texto azul tiene caracteres muy importantes que forman parte de la seguridad. Y así, la supresión de datos se da por borrado, una goma de las que conocen ustedes, hay gomas especiales incluso, por raspado con instrumentos variados para que con ellos podamos quitar lo que queremos, sea a una A de imprenta, por ejemplo, las que tenemos acá, que a esta A
le quitemos la colita e intentemos que sea una O utilizando químicos. En la sustitución, cuando quitamos algo y ponemos otro algo, para que ese contexto tenga otro valor, otro sentido. Cuando añadimos, que es la adición de palabras, de textos o de cifras, regularmente se da en los pagarés. Cuando enmiendas, cuando provocas trazos que cambian un significado. Eso está más fácil. Por ejemplo, de este 2000, ese 2, por ejemplo, si yo lo quiero volver, ya no dice 2, ya dice das. Y, por ejemplo, esa M la vuelvo 8, esa I la vuelvo 0, y ese 0 lo vuelvo un 0 más grande. Y ahí estoy haciendo un añadido. Con macrofotografía se demuestra que fue colocado un trazo diferente para generar en este documento, con grafoscopía, un añadido o un enmienda. Y el intercalado de páginas, cuando en visas o pasaportes, quitas la cara de alguien, la quitas completamente en la fotografía, colocas otra y dibujas las águilas o los sellos que tengan de cualquier país para efectos de que puedas disimular que esa persona es una y hagas aparecer, por ejemplo, a Leonardo, que tiene el nombre de Ángel, tiene más edad, etcétera, o alguna situación de ese estilo. El uso de un documento en blanco ilegalmente expedido. Esto ya lo comentamos, son falsificadores que consiguen documentos auténticos. Ejemplo, las viejas actas de nacimiento. Antes se robaban los formatos de acta de nacimiento en los registros civiles y aparecían actas a granel. O te ibas al registro, le dabas su dinero a la persona y te cambiaba lo que quisieras sin que promovieras un juicio. Hoy ya no se puede, porque ya llevan una cadena de seguridad y sobre todo ya la orden es que se imprima conforme aparece en los libros. Y pues bueno, se ha ahorrado muchísimo el tipo de esquemas, pero actas de nacimiento todavía se siguen alterando. Por ejemplo, certificados de libertad de gravamen también pueden rellenar con datos que le interesen a una persona. Y al final, lo que les decía, documentos imaginarios, inventar el nombre de organismos oficiales que no existen y de esta manera aprovecharse de la buena fe de alguien para que alguien tenga un título ostentoso y pues de esa manera puedan cometer un fraude en perjuicio de una persona. Esto es lo que preparé para ustedes en materia de documentoscopía. Es muchísimo material, pero lo hice con mucho gusto. En la clase del día de mañana vamos a hablar de sociedades mercantiles. Me urge cerrar ese tema. Hay cambios, hay variaciones que vamos a hacer, pero las tenemos que generar para que podamos cumplir con ustedes el programa de estudios. Nancy, ¿algo que desees preguntar, algo que te llame la atención? Nancy, ¿no? Diego, Algo que desee preguntar. ¿alguna duda, algún comentario, algo con relación al... Pues no dudas, o sea, realmente esto me interesa mucho, pero, o sea, sí me hubiera gustado agarrarlo como carrera, pero no alcancé el valor. Así que pues me sirve de algo saberlo, porque es algo interesante y pues ¿A qué al carrera menos te vas a ir, como Diego? ¿A qué carrera te vas? ah, enseñanza del francés. ¿Quieres aprender el francés? O sea, Exacto, lengua extranjera, idiomas. exacto. Bueno, cuando estudies lengua extranjera, te podrías meter en línea a diplomados de grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía y podrías tener diplomados mientras en una maestría, Dios mediante, puedas cursar criminología y criminalística y ahí estarías empatando. No necesariamente es tu carrera de origen. La profesión mía de origen es la de abogado, pero, Oh, ya. pero un abogado que no conoce grafoscopía, documentoscopía, no está completo, porque tus juicios se van a pruebas periciales. Por eso fue que yo decidí primero a través de un diplomado cursar grafoscopía, dactiloscopía, hecho de tránsito. Luego me fui a
Evaluación de bienes muebles e inmuebles, yo puedo evaluar bienes, lo sé hacer y tengo los permisos para hacerlo. Y como que del tronco de mi profesión abrí más. ¿Por qué? La necesidad de buscar de manera lícita, pues el tener una prestación. Por ejemplo, el estudiar lenguas es una excelente profesión, pero los sábados o domingos podrías cursar en línea diplomados de estilo o incluso en YouTube. Lástima que los videos están muy largos, pero hay videos, por ejemplo, yo les recomiendo esto. Se encuentra aquí y lo van a poder checar. A esta muchachita pues no le confío. La verdad, te tira puro chorro. La niña que sale con los de Televisa. Yo le creo a ella. Esta grafóloga me agrada mucho. Son 6 minutos. Vamos a ver si se puede. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Con la grafología ustedes aprenden cómo es la gente. Escuchen qué dice ella. Bueno, ahora vamos a ver otro poquito de la parte grafológica que es tan amplia. La letra que parece muy insignificante, muy pequeña, y que hay personas que no le dan mucha importancia, pero sí que las tiene, es la letra I. La letra I a nosotros nos informa, pero muchísimo, en cuanto a la organización de la persona, en cuanto a la precisión de sus actos, en cuanto a la firmeza de sus ideas o no. Porque a veces la persona puede tener ideas, pero no firmes. Entonces, ¿dónde vamos a ver eso? Es muy importante la letra I. Y así hace comentarios variados en esto. Ella es una buena grafóloga. Hay otro curso, por ejemplo, aquí hay un curso de grafología ahorita que estamos en sana distancia. Ojalá y en el mes. Porque nunca vayan al puro sentido de un solo tema. Busquen porque hay mucho cómo prepararse. Eso es lo que podría presentarles. La grafología es parte de la grafoscopía. Y la verdad, Nancy, ojalá y me dé tiempo para que les hable yo un poquito de grafología. En la siguiente clase les permita que ustedes escriban y yo podría interpretar cómo son cada uno de ustedes. Tengo esa habilidad como perito. O sea, yo puedo dar las características particulares de cada uno de ustedes y los hechos que no conozco de ustedes y se sorprenderían mucho porque sí tengo esa habilidad como grafólogo para identificar a una persona. Ya se termina el tiempo, Dios los bendiga. Yo creo sí voy a preparar algo de grafología con gusto para que lo podamos ver, pero ya en el cierre. Bien, suspendo grabación. Dios los bendiga por haberme permitido hablarles, darles mi clase.